¿Cómo le damos respuestas o soluciones a la vida? Pues el día de hoy, soluciones prácticas de la vida. Vamos a dar soluciones a cosas de las que tú y yo estamos acostumbrados. Somos una cultura que queremos, deseamos con todo nuestro corazón que la vida funcione. Y a veces simplemente queremos un concepto, pero no queremos una realidad. Y aquí lo que Dios nos presenta en la Biblia no es un concepto, sino es una realidad. Entonces, ¿cómo resuelvo tantas cosas? Quiero comenzar con Hebreos capítulo 12, versículo 1. La Biblia registra en Hebreos capítulo 12, versículo 1, que hay un testimonio de generaciones que lograron creer en las verdades de Dios y llegaron a confiar tanto que lo que Él dice es tan verdadero que la vida comienza a funcionar de una manera para ellos, y para los que creen en eso comienza a tener sentido todo. Dice: por tanto, también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. Diga conmigo paciencia. Diga conmigo paciencia. Dile al que está a tu lado: paciencia. Ahora el que está enfrente, jálale el pelo. No, no es cierto. Eres capaz, ¿verdad? De paciencia, ¿verdad? Otra vez diga conmigo paciencia. Y si corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice la Escritura que hay un testimonio de mucha gente que creyó. Y hay testimonio, todo este libro, todas estas hojas está llena de personas que confiaron en verdades que fueron transformando su vida y el carácter de sus familias, de tal manera que hasta hoy en día este libro tiene tanta vida y tanto testimonio de vida que puede servir para mucho, para todos aquellos que quieran ser sabios. Y la respuesta que Dios le quiere dar a la vida es a través de la sabiduría. Pero permítame leer algo más, porque es importante que a nivel global y mundial entendamos cuáles han sido las tragedias de los seres humanos, de las que nos involucramos hasta hoy en día. Dice: dos de las mayores tragedias de la historia moderna fueron la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, por cuya causa millones de personas perdieron la vida a manos de habitantes de este mundo, con el mismo derecho a vivir que los instigadores de las mencionadas guerras. Después de la Primera Guerra Mundial, varios líderes se unieron e hicieron la promesa de que eso jamás volviera a suceder. Y ahí fue donde crearon la Liga de las Naciones, no las Naciones Unidas, la Liga de las Naciones, una organización dedicada a promover la paz mundial y dar curso a las soluciones razonables para los conflictos de la humanidad. O sea que cuando terminó la Primera Guerra Mundial, se propusieron darle soluciones a los primeros conflictos de la humanidad. Intentaron investigar de dónde venía la raíz de todo lo que ellos estaban conflictuados. Dijeron: bueno, ¿de dónde salió la guerra? Pues vamos a ayudarnos mutuamente. Y dice lo siguiente: no obstante, este sueño acabó con la explosión de la Segunda Guerra Mundial. Porque lo más difícil es ponernos de acuerdo y solucionar los conflictos. Cada quien tiene diferencias de opinión. Ahora las guerras, se dice que las guerras no solo es por diferencia de opinión, sino por ambicionar el poder. Todos ambicionamos tener una mejor vida, un mejor país, mejores soluciones y mejores cosas. Y es a través de querer hacer algo sin solucionar los conflictos que no están fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Y luego dice esto: tal conflicto dio la explosión a la Segunda Guerra Mundial. Cuando el conflicto hubo terminado, los líderes mundiales hicieron un segundo compromiso determinado una vez más, para que no permitieran que la humanidad cayera inútilmente en las guerras mortales.
Este compromiso dio a luz a las Naciones Unidas, un grupo mundial dedicado a promover y mantener la paz del mundo, pero aún así más batallas se han liberado desde la formación de las Naciones Unidas antes de su creación. Actualmente, como las guerras continúan devastando nuestro planeta, este organismo, dada su ineficiencia, está bajo una seria examinación. La solución a nuestro dilema ¿se hallará en alguna parte? En algún lugar de nuestra búsqueda, ¿tiene sentido llegar a la conclusión de que nuestro mundo no tiene respuesta a los problemas que crea? Entonces sería sabio mirar hacia otro mundo para buscar ayuda. La misma historia nos dice que los seres humanos no podemos darle solución a cosas, porque en lugar de solucionar, hacemos guerras. Entonces, en este mundo no puede haber algo que pueda ayudarnos, pero sí existe el reino de los cielos. Entonces es de sabios mirar hacia el mundo donde Dios gobierna, donde Él es Dios. ¿Por qué y para qué es la sabiduría? ¿Por qué Dios, en lugar de darnos una solución pronta de hacer otro mundo, sencillamente nos deja elegir entre si queremos más guerras o queremos ser sabios? Y la elección es tuya, la elección es mía. Y para eso está escrito el libro de Proverbios, para ayudarnos a solucionar aquellas cosas que están en una raíz no fuera sino dentro del corazón del hombre. ¿Por qué y para qué es la sabiduría? ¿Por qué no escribes esta pregunta? ¿Por qué y para qué es la sabiduría? ¿De qué me sirve ser sabio? Acuérdate que sabiduría conlleva conocimiento, pero si el conocimiento no te lleva a ser humilde, entonces tu sabiduría no es completa, porque la verdadera sabiduría nos lleva a ser personas con disposición a aprender. Las personas realmente sabias quieren aprender, están dispuestas. Acuérdate, recuérdalo por favor, es una frase que me gustaría que adoptaras y metieras en tu corazón. La verdadera ignorancia no es la falta de información, sino la disposición de aprender. Cuando llega un límite donde tú crees que lo sabes todo, entonces tú estás abriendo un abismo entre tus situaciones, tus relaciones y la vida. ¿Qué te faltó? Seguir siendo un aprendiz. Vamos a ser aprendices eternos. Eso es lo que tú y yo tenemos que entender para toda nuestra eternidad. Tenemos que ser aprendices eternos de cosas que no conocemos. ¿Para qué y por qué la sabiduría? Quiero que me acompañes, por favor. Número 1, la sabiduría del reino es opositora a la muerte. Por eso es que necesitamos esa sabiduría. La sabiduría del reino de Dios es opositora a la muerte y a los conflictos personales del ser humano. Quiero citar Proverbios capítulo 3, versículo 5. Y aquí tengo una versión que se llama La Pasión. Y se los voy a leer en esta versión y compárela porque va a aparecer ahí la NTV, si me ayudan comparándola con la NTV. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Dice lo siguiente: confía plenamente en el Señor y no te apoyes en tus propias opiniones. Confía en Él de corazón para que te guíe y te dirija en cada decisión que tomes. En cada decisión que tomes, Dios es más sabio, porque Dios no piensa como los seres humanos. Uno de los problemas que tenemos fuertemente la iglesia evangélica y los seres humanos es creer que Dios tiene las mismas emociones que nosotros. Dios no piensa ni siente como tú. Dios no se venga de nadie. Dios no tiene maldad en Él. Dios no despierta, es más, ni duerme y amanece diciendo: hoy no tengo ganas de ver a Víctor, entonces le voy a poner
un manto para no poderlo ver porque ya no me cae tan bien. Dios no amanece así. Dios no siente ni piensa como nosotros. Por lo tanto es necesario, diga conmigo necesario. Diga conmigo necesario confiar en Él. Claramente esta versión dice, confía plenamente en el Señor y no te apoyes en tus propias opiniones. Confía en Él de corazón para que te guíe y dirija cada decisión que tomes. Busca la intimidad con Él en cualquier cosa que hagas y Él te guiará donde quiera que vayas. No pienses ni por un momento que lo sabes todo, porque la sabiduría llega cuando lo adoras con una entrega sin fisuras y evitas todo lo que está mal. Me gusta lo que dice. No pienses ni por un momento que lo sabes todo, porque la sabiduría llega cuando lo adoras con una entrega sin fisuras. O sea que cuando tú y yo nos entregamos a Dios, automáticamente de Él se desprende que tú tengas sabiduría. El tema es cuando damos concesiones. Cuando estamos en la presencia de Dios, pero nos queremos dar parcialmente. Cuando nos queremos dar simplemente, vengo a ti solo para que tú, el día de mañana mi trabajo me salga bien y tengo un problema. Ahí tú estás no siendo sabio. Simplemente le estás entregando una parte de tu vida o le estás entregando tu conflicto. Pero lo más sabio no es solo darle una parte a Dios, sino darnos por completo sin fisuras. Entonces la sabiduría comienza a venir sobre de ti. Y así seas una persona que esté en las peores circunstancias, en las peores situaciones, Él te va a guiar por ahí. Es lo que está diciendo ahí. O sea que de Dios se desprende algo que yo necesito todos los días. Sabiduría. No solo para soportar las situaciones, sino para aportar a las situaciones. La gente solamente quiere soportar, pero ¿quién te dijo que Dios te trajo aquí para soportar? Dios te trajo aquí para producir, para administrar la vida y para producir en la vida. Gracias por ese único amén. Te voy a sentar aquí, Silvita, en medio, porque ya es lo demás. Gracias, me animas a ser pastor. El reino de Dios ofrece respuestas y soluciones a lo que hemos dejado morir. El reino de Dios ofrece respuestas y soluciones a aquellas cosas que hemos dejado morir. Dejaste morir una relación familiar, una relación que era importante en tu vida. Y si tú no quieres dejar morir algo importante en tu vida, tú necesitas el reino de Dios para solucionar las cosas. Y ese reino no es complicado. Ese reino mismo, una de las características de los regalos de Dios, es decir, la gracia, es que la gracia nos capacita. Jamás te propone algo que tengas que hacer que sea difícil. Cuando Dios te pide algo, significa que te va a capacitar. ¿Estás aquí conmigo? Cuando Él te pide obediencia, Él te va a capacitar para obedecerlo. ¿Cuántos de ustedes les cuesta trabajo la obediencia? Entonces, cuando leemos el libro y tú te propones obedecer a Dios sin la capacidad de hacerlo, no lo vas a lograr. Porque no tenemos esa capacidad. Tenemos que entregarlo sin reservas. Diga conmigo, no puedo darme a Dios parcialmente. Necesito entregarme por completo al reino de Dios. Esa es la oferta del reino de Dios para solucionar cada situación. El reino de Dios nos ofrece respuestas y soluciones a lo que hemos dejado morir. En nuestra relación conyugal, familiar, financiera y la más importante, que la fuente de la sabiduría es Dios. ¿Cuál es la solución que le da a cada una de estas cosas que van muriendo? Sabiduría. Ser sabios.
Y vamos a aprender sabiduría a través del libro de Proverbios. Vamos a ver uno de los significados de la palabra proverbio. Hace 8 días hablamos acerca de esto. ¿Qué significa la palabra proverbio? La palabra proverbio es la palabra mashal. Mashal, que significa gobierno o asumir con dominio y reinar con poder. O sea que un proverbio de la Biblia me da el significado en el que yo puedo gobernar y asumir el dominio de las situaciones con la sabiduría de Dios. ¿Por qué es importante la sabiduría? Porque me va a enseñar a gobernar sobre donde no hay un gobierno. ¿Por qué es importante la sabiduría? Porque voy a dominar sobre aquellas cosas que terminan dominándome. ¿Por qué es importante la sabiduría? Porque voy a reinar con poder sobre mis imposibilidades y sobre aquello que se está muriendo en mí. Mi relación familiar, mi relación conyugal, mi relación financiera o mi relación laboral. Sabiduría es importante porque provee de vida, provee respuestas, poder, gobierno, dominio. Toda esa palabra es la palabra de Proverbios. Diga conmigo la solución a muchos de mis conflictos es la sabiduría. El reino de Dios viene a la tierra a medida que implementamos la sabiduría divina. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo quiero resolver un problema emocional, conyugal en mi familia, en mi matrimonio, ¿cuántos sabemos que en el matrimonio pensamos diferentes? Que a veces somos opuestos. Y lograr que esos opuestos se lleguen a poner de acuerdo es lo más difícil. 1, por caracteres. 2, hay veces que queremos forzar la relación, adaptarnos a algún concepto que ni siquiera nos va a llevar a algo. Por ejemplo, cuando la gente empieza a hablar de sus finanzas. Regularmente los criterios de las finanzas terminan en un conflicto porque pensamos que uno gasta más o uno es más administrado que otro y el otro no es tan administrado. Uno piensa que uno es codo y el otro piensa que es un despilfarrador. Y entre estos dimes y diretes, forzar la relación a someterse a los criterios que no son el reino de Dios terminan en un conflicto. ¿Qué nos dice la Biblia? Que no somos dueños nosotros del oro ni de la plata, que Dios es dueño. Para empezar, cuando tú defiendes demasiado el dinero, significa que hay codicia en tu corazón. Cuando el dinero te da identidad, significa que el dinero entonces es tu poder, es tu dominio, es tu gobierno y es lo que te hace pensar que tú eres poderoso y fuerte. Y eso no es una verdad. El dinero te da comodidades, pero no te puede dar una identidad. Pues hasta las novelas nos lo dicen, el Huicho Domínguez. Bien rico, pero bien naco. ¿Sí o no? O sea, realmente es que no te puede dar una identidad algo que no sabes administrar. ¿Por qué? Porque hay falta de sabiduría. Cuando hay sabiduría, empiezan a haber acuerdos. Empieza a haber dominio, empieza a haber gobierno y empieza a haber soluciones. Pero todo viene a través de la sabiduría. ¿Están aquí conmigo? Ahora, ¿cómo comienzo a ser más sabio? ¿Quieren saber? Proverbios, capítulo 1, versículo 8. La sabiduría tiene como comienzo
en una de las palabras más importantes. Si tú quieres tener dominio sobre tus emociones, si tú quieres tener dominio sobre tus circunstancias, gobernar sobre estas cosas, la Biblia nos presenta una de las cosas más importantes para aprender: sabiduría. Y es la palabra que está aquí. Proverbios capítulo 1, versículo 8, comienza, vamos a ir cambiando, ponme la 60 primero y vamos a ir cambiando, por favor. Dice: oye, así comienza la sabiduría. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Aquí comienza. Destapemos el oído, dispongámonos a escuchar. Esta es de las cosas más sencillas pero más difíciles para los seres humanos, sobre todo porque tenemos argumentos de no querer oír. ¿Cuántos de ustedes de repente están con una persona, pero esa persona está fija la mente, pero tiene tantas respuestas en su mente que no te está escuchando? ¿Cuántos se han dado cuenta de que tú eres así o has estado con esas personas? Yo soy tendencioso a de repente dejar de oír a las personas y estar teniendo un diálogo muy fuerte en mi cabeza. Es importante que dejes de escucharte a ti mismo y que comencemos a escuchar la sabiduría que viene de parte de Dios en las personas, primero en Dios y también en las personas. Empieza la sabiduría: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Qué pasa cuando escuchamos? Escuche bien, cuando escuchamos atentamente se libera de parte de Dios un temor. Un temor no solo a no equivocarte, sino una reverencia. Vamos a ver dos conceptos acerca del temor de Dios para que podamos entender esto. Cuando escuchamos atentamente a Dios, se libera de parte de Dios un temor. Y quiero dar dos conceptos acerca del temor de Dios rápido. Uno de los puntos esenciales del temor de Dios es que nos hace degustar de las cosas de Dios o de lo bueno. Cuando tú temes a Dios, no te vuelves más religioso. No. Te empieza a agradar hacer lo bueno. Empiezas a disfrutar, ayudar a otros. No se te vuelve una carga. No comienzas a decir: qué tonto soy porque siempre estoy ayudando a la gente. Cuando tú te cansas de eso, es porque tú estás ayudando a la gente con la intención de recibir una identidad o una recompensa de parte de ellos. Pero cuando tú tienes un temor, tú ayudas a la gente y te gusta, te da placer, te da alegría ser un servidor. Eso es sabio. Si no nos convertimos en personas asalariadas que nos conformamos con una recompensa que es básica a lo que Dios pudiera darte cuando Él te recompensa. Y te voy a decir una cosa aquí entre nos: cuando tú temes a Dios, sirves a su iglesia o sirves a la gente que Él ama, la recompensa de Dios es suprema, porque no solamente te causa placer, te da propósito. Estás satisfecho. Yo me he dado cuenta en las etapas de mi vida donde dejo de estar satisfecho con lo que tengo. La insatisfacción muchas veces nos lleva a pecar, nos hace codiciosos. Y cuando tú estás codiciando algo, inmediatamente empiezas a menospreciar lo que tienes. ¿Están aquí conmigo? Me gusta que estemos serios hoy. Cuando uno de los puntos esenciales del temor de Dios es que nos hace degustar de las cosas de Dios y lo que le agradan. En otras palabras, hacer el bien empieza a ser un deleite.
hacer las cosas bien te empieza a llenar de placer. Estás feliz, estás contento, porque eso es uno de los efectos del temor de Dios. Hemos catalogado a Dios como que Dios le quita el placer a todo. Cuando tú piensas de esa manera, nunca has conocido a Dios, porque el creador del placer es Dios. Es Dios. Quien hizo el placer y el deleite es Dios. Él lo es. Por eso cuando el Señor puso a Adán y Eva, los puso en Edén. ¿Recuerda lo que significa Edén? Edén significa deleite, placer, delicia, gusto. O sea que cuando Adán y Eva estaban en Edén, les gustaba estar desnudos. Estaban felices, estaban completos, solo tenían árboles, solo había hojas, no tenían una king size, ni almohadas de la Soñare, no tenían de esas. Su almohada a lo mejor era un changuito. Imagínate dormirte con un koala. Imagínate, con un león, a ver, tengo frío, tápame león. Es que entiende que este mundo fue creado con un placer y una delicia para que el hombre disfrutara. Primero Dios ambientó el lugar haciendo árboles, frutales, semillas. Imagínate que en todo esto pensó Dios para que tú y yo pudiéramos saber que Dios y su realeza se pueden ver y tocar desde la delicia de disfrutar lo creado. Después del pecado, lo creado se convirtió en una distracción y en un afán. Morimos por estar bien, pagamos por placer, y nunca fue su idea. Así es que lo más sabio es temer a Dios para volver a disfrutar de la vida. Eso es lo que produce el temor a Dios, no un miedo, no algo que te hace alejarte de Él, sino es algo que te hace conocerlo a Él y disfrutar de Él, aunque tengas que comer tortillas. De los viajes más padres que he hecho, no he hecho muchos, pero uno en el que mi esposa se ha de acordar cuando estuvimos en la sierra de Oaxaca. Vivimos momentos en la sierra de Oaxaca compartiendo el Evangelio, donde no había taza de baño, donde teníamos que caminar cerca de 3 horas para conseguir agua para bañarnos. Y la verdad, ahí sí aplicamos la de baño torero, y a veces ni la de torero porque no había ni agua nada más que para lavarnos los dientes. Pero era un privilegio y un placer ir a predicar el Evangelio, porque lo que nos ponían como comida, me acuerdo que durante 15 días comíamos frijoles con tortillas, porque aunque quisiéramos comprar huevo o carne, no había. Todo lo que comía esa gente era frijoles, y a donde quiera que llegábamos nos servían nuestro platote de frijoles con tortillas hechas a mano y una salsa. Y me acuerdo que el primer bocado que comíamos nos sabía barbacoa. Aquí está ella. Yo decía, ¿por qué sabe a barbacoa esto? ¿Sabes por qué? Porque hay satisfacción. Porque Dios puede hacer que lo amargo te sepa dulce. En eso hay sabiduría. Porque el problema no es que las cosas estén mal afuera, el problema es que aquí no está bien. El problema es que nosotros deseamos disfrutar de lo creado sin ser sabios. Y yo recuerdo que durante 15 días comimos frijoles. Y era lo mejor que había. Y eran largas distancias en las que caminábamos.
Y de los milagros más fuertes que vivimos fueron en esos lugares. Ahí es donde todos decimos, entonces tengo que ser pobre. No, es que tienes que ser sabio, no pobre. Porque el temor a Dios te hace degustar de las cosas de Dios. Te empieza a gustar estar bien. Otro punto referente al temor de Dios es que el temor de Dios libera la voluntad que se opone a la vida y al disfrute de ella. Cuando empezamos a ser sabios, inmediatamente hay un temor reverente de parte de Dios sobre nosotros. Nos hace degustar de las cosas de Dios, pero también libera la voluntad que se opone a la vida y al disfrute de ella. Cuando el temor de Dios viene sobre una persona, quebranta la voluntad para que el hombre aprenda la reverencia que perdió. ¿Sabe por qué no disfrutamos? Porque no agradecemos. No agradecemos a Dios lo que nos da. Y al agradecerle a Dios lo que nos da, tú le muestras una reverencia. ¿Y sabes qué es aquello que se opone y que le da libertad a la muerte? La ingratitud. La ingratitud hace que tú y yo encontremos el placer solamente en el pecado y no en Dios. Eso hace la ingratitud. Si tú crees que el mayor placer existe en pecar, no has conocido el placer de Dios. Y nuestra alma se divide entre estas dos cosas. El hombre perdió la reverencia y el temor de Dios nos hace volver, nos quebranta en nuestra voluntad para volver a doblegarnos. Y hay algo que dice, esta reverencia es esencial para tener un corazón sabio. Si no hay reverencia, no hay sabiduría. Si no hay reverencia, si no nos doblamos, si no nos humillamos, si no somos humildes, no puede haber sabiduría. No hay forma en que nosotros podemos mejorar en la vida si nosotros no aprendemos a ser personas que nos dobleguemos, si no reverenciamos a eso. Porque la sabiduría no es conocimiento, es temor, es vida, es Dios en una persona. Por eso uno de los principales mandamientos, entonces vamos a ir haciendo algo. Si yo quiero ser sabio, tengo que prestar mi oído. Cuando yo presto mi oído, viene el temor de Dios. Cuando el temor de Dios viene a mi vida, entonces yo comienzo a deleitarme por las cosas que a Dios le gustan. Aumenta el placer de hacer las cosas bien. Tienes hambre de ver que Dios se está moviendo en ti. Entonces, cuando yo ya logro estar completo, satisfecho con el deleite de hacer las cosas bien, también el temor de Dios libera mi voluntad. Yo hago una reverencia ante Dios y mi corazón comienza a ser sabio. Oigo, temo, y el temor me da sabiduría. ¿Está complicado? Oír, temer, sabiduría. Quiero darte otro par de pasajes. Yo pensé que había sido poco lo que tenía para predicar, pero voy apenas en lo primero. Uno de los principales mandamientos es oír. El principal mandamiento no es amarás al Señor. Ese no es el principal. Ese es el más importante. ¿Están aquí conmigo? ¿Cuál es el principal? Marcos 12:29 NTV, por favor. Por eso el principal de los mandamientos es este. Lo dijo Jesús.
Marcos 12:29. El mandamiento más importante es, ¿quién lo dijo? Jesús. El mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Jesús dijo que el principal o el más importante de los mandamientos es este: oye. Y el siguiente versículo, ¿qué dice? Fíjate lo que dice: amarás al Señor tu Dios. Nadie puede amar a Dios si primero no lo escucha. Para que nosotros podamos amar a Dios es bien importante que tú escuches. Escucha lo que Él tiene que decir, lo que Él tiene que aportar, lo que Él quiere hacer en tu vida. Si quieres ser sabio, tú tienes que aprender a oír, porque el oír nos trae el temor, nos da reverencia, nos deleitamos por hacer lo bueno, pero también escuchar es una de las cosas más importantes que Dios considera de tu parte para que Él pueda proveerte de sabiduría. Si tú no estás dispuesto a escuchar, no estás dispuesto a aprender. Y cuando no estás dispuesto a aprender, entonces ahí está el conflicto. Porque todos creemos que sabemos muchas cosas acerca de la vida y no es verdad. Ayer tuve el honor de ir a predicar a una celebración de 50 años de un matrimonio. Mi desafío no fueron ellos, porque todos aceptaron a Cristo y estuvo padre. Fui a pescar almas y conseguimos almas para la gloria de Dios. Por eso me gusta ir a esos lugares. Lo que es a velorios y ese tipo de cosas, me gusta. Y yo me dejaste solo, Mato. Fue conmigo Jonathan. Y me tocó una muchachita de 19 años con muchas dudas filosóficas, radicales, enojada, molesta. Durante una hora le presté mis oídos porque ella anotó sus preguntas. ¿Por qué si Dios es bueno? Entonces, si Dios es bueno, ¿por qué es entonces, si es bueno no va a ser todopoderoso, y si es todopoderoso no puede ser bueno? Esa era una de sus preguntas. Y le dije: Dios es las dos cosas. Es todopoderoso y es bueno, pero su bondad se manifiesta más. Y ahí estuve una hora. Y llegó un momento donde ella, a cada pregunta había una respuesta. Llegó un momento donde le dije: qué bueno que conoces cosas de la vida, pero mi pregunta es si tú eres feliz con lo que tú conoces. Si se tratara la vida de conocimiento propio y hacer una filosofía personal, entonces personas como tú ya hubieran resuelto las guerras. Pero el conflicto no es solo cómo pensamos, sino cuál es la raíz de nuestro corazón. Y llegó un punto donde me di cuenta cuál era una de las heridas más fuertes en esta pequeña. Y se me metió en la cabeza y no he dejado de orar por ella, porque está muy herida, muy lastimada. Y te das cuenta que por eso Dios nos pone con personas y para personas, para ayudarles a resolver sus conflictos existenciales y todas las heridas que traen, que las tratamos de tapar con un supuesto conocimiento que no nos está llevando a nada. Su mamá estaba un poco avergonzada: pastor, le está quitando el tiempo. Le dije: no, porque lo que necesita ella es tiempo. Y pude identificar que esta pequeña sabía mucho, pero estaba muy triste, estaba muy dolida, no tenía padre.
Y la característica principal de estas cosas, de estas personas, es que siempre se quieren defender solas, porque están molestas con la vida. Por eso es más fácil estar en contra de Dios que a favor de Dios. Pero yo le dije, si crees que Dios ha sido la causa de todos estos problemas, no lo conoces. No, pero ¿por qué Él permite estas cosas? Le digo, porque mientras haya voluntad en el hombre, va a haber conflictos por el hombre. Y lo que me di cuenta es que esta muchachita ha escuchado demasiadas cosas que solamente la han hecho dura. A lo mejor tu propia sabiduría es la que te está haciendo duro a ti. Tu conocimiento es lo que no deja que Dios libere el acceso y la satisfacción en tu vida. ¿Me ayudas, John? Por favor. Escucha, oh Israel, nuestro Dios es único. Proverbios 16:20. NTV, si me ayudan con este, por favor. $16.20. Gracias. Los que están atentos a la instrucción, los que están atentos a la instrucción prosperan, ganan. Los que prestan su oído y los que están atentos, los que tienen hambre de dejar su situación ya. Si tú no te cansas de la vida que tú tienes, tú no vas a salir de ella. No te estoy condenando, pero para que una persona salga de su maldición o de su vida rutinaria, tiene que estar cansado de ella. Y mientras tú te consideres tu propia fuerza para resistir, para aguantar o para enfrentar eso, lo vas a terminar haciendo tú solo y te va a producir unas insatisfacciones tremendas en tu vida. Para que una maldición se rompa, tú tienes que estar cansado de ella. Tienes que bajar la mano. Dice, los que están atentos a la instrucción prosperan. Los que confían en el Señor se llenarán de gozo. ¿Es sabio lo que estás haciendo? ¿Prestar oídos a personas que no son Dios? ¿Es sabio estar buscando información en internet, llenándote de gente que les dio un éxito, algo, alguna situación? ¿De veras el ateísmo es prosperidad? Una de las mujeres que promovió el que dejara de ser cultura, porque en Estados Unidos era una cultura comenzar las clases en la secundaria y en la universidad y en todos los niveles de la educación, era costumbre que se orara. Y una mujer se levantó diciendo, ¿por qué tenemos que orar? Para mí eso es pérdida de tiempo. Y esta mujer que se levantó, obviamente atea, murió. Pero ¿sabes cuál fue la herencia que le dejó a su hijo? El no creer. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Su hijo tuvo muchos problemas psicológicos y terminó suicidándose. Condenamos a nuestras generaciones por creer que todo lo que sabemos se puede aplicar. Pero tú y yo dejamos una herencia también de fe o de incredulidad a nuestras generaciones. Aunque no tengas hijos, tú y yo podemos condenar a las generaciones. Yo nunca pensé tener una hija que fuera una réplica mía. Jamás. Es más, por más que lo quieras evitar, no va a pasar. Porque eres parte. Pero yo le doy gracias a Dios porque mi hija es una versión mejorada al 100%.
y piensa diferente. Yo a su edad no pensaba como ella piensa ahora, porque el temor de Dios ha inundado su corazón. Y eso ha sido gracias a la misericordia y el favor de Dios, y a dónde ha crecido y con quién ha crecido, y esta iglesia ha sido parte de eso. Por eso dice, mi corazón está en San Luis y en la iglesia sí. Los que están atentos a las instrucciones prosperan. Los que confían en el Señor se llenarán de gozo. La versión El Mensaje dice, vale la pena tomarse en serio las instrucciones de Dios. Vale la pena escuchar instrucciones. Vale la pena tener un oído para aprender. Vale la pena preguntar. Vale la pena tener paciencia para aprender. Vale la pena ser altos. Vale la pena disponernos a escuchar para que el temor venga. Si tú no disfrutas del aprender, entonces tú estás siendo esclavo de la ignorancia que va a condenar a tus generaciones. Por eso es que yo me pregunto cómo le hacen los papás que continúan sobreviviendo la vida. ¿Cómo le vas a hacer para mantener a hijos donde hay una filosofía errante que está hostigando a nuestras generaciones, que los mantiene aburridos, deprimidos y pensando que la vida se trata de TikTok? La vida no se trata de eso. Quiero llegar a este punto porque escucha bien. Cuando no escuchamos, le damos entrada a maldiciones. Hay maldiciones por no escuchar. Malaquías capítulo 2, versículo 2. Bueno, y mucha gente, pastor, el contexto no lo está leyendo. Pon el 1, por favor. Y si me lo pones en la 60, mejor, por favor. Ahora pues, oh sacerdotes, es obvio que le está hablando a los sacerdotes del pueblo de Israel, pero tú y yo somos sacerdotes de nuestra casa. ¿Cuántos saben que ustedes son sacerdotes de su casa? Levante su mano. Bueno. Oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Versículo 2. Pensé que ya se había trabado, no la compu, sino la señorita de ahí. Si no oyeres y no decides de corazón darle gloria a mi nombre, ha dicho el Señor, Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. Cuando tú estás en un Dios y el mundo, Dios y yo, y tú no te atreves a escuchar, automáticamente se activan maldiciones sobre tu vida. Y todo el mundo va a decir, es que no, que Dios es bueno. Aquí claramente dice, enviaré. Yo diría, voy a buscar en el original qué dice en la palabra enviar, pero para mí, sin cambiar o corregir, esa es mi teoría, mi interpretación es que si no escuchamos quedamos expuestos a la maldición. Fíjate, por no oír. Todo lo que puede pasar por no prestar nuestros oídos. Por creer que nosotros sabemos demasiadas cosas acerca de la vida y porque creemos nosotros definitivamente lo que nosotros estamos haciendo es lo correcto y no es verdad, amados. Qué peligroso es no escuchar.
Qué peligroso es solo creer, confiar en lo que tú crees. Por eso Proverbios dice claramente: no seas sabio en tu propia opinión. No confíes en lo que tú mismo, en que tus criterios, los criterios que tú tienes, los que te dictan, no son muchas veces los correctos. La sabiduría viene cuando prestamos nuestros oídos, pero también la maldición viene cuando cerramos nuestros oídos. A mí me preocupan muchos hombres y mujeres de esta iglesia, porque durante toda la semana solo escuchan cosas de su corazón, pero no escuchan a Dios. No, pastor, yo te lo juro, por el pescadito, que sí leo la Biblia. ¿Y a mí qué que la lees? Hay gente que lee la Biblia sin que sea cristiana. Si tu conocimiento no te está llevando a obedecer a Dios, entonces no es sabio. Hay demasiadas cosas en juego que pueden terminar en maldición por cerrar nuestros oídos a obedecer la palabra. Y Dios ha estado insistiendo en tu corazón. ¿Quieres romper la maldición? Escucha. ¿Quieres romper? ¿Quieres salir del estar? Escucha, 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 obedece, escucha, obedece, escucha. Y no te quiero obligar. Aquí está claramente. Vuélvete un sabio de la palabra. Anota, haz anotaciones. No confíes en tu cabeza. ¿Por qué crees que simplemente escuchar en un solo momento, si tú no haces notas, no es sabio? Cuando tú estás haciendo notas, estás aprendiendo verdaderamente. Es mi insistencia en esta iglesia. Tienes que aprender. No somos el sacerdote de la iglesia donde, a ver, padrecito, resuélvame la vida. Aquí no opera eso, señores. Usted tiene un sacerdote llamado Jesucristo, que en Él hay sabiduría, en Él quiere hablarle personalmente, pero usted y yo tenemos que estar atentos. El que escucha atentamente las instrucciones prospera. La prosperidad no viene porque la desee. Yo provoco que la prosperidad venga por tener un oído sabio. Me preocupan muchos matrimonios de aquí, porque la iglesia nunca te va a obligar a nada, pero vamos a dar herramientas para que salgas de tu maldición. O nosotros producimos o aportamos a la maldición, o somos sabios y rompemos maldiciones, aunque me cueste la vida tener que romper con mi flojera y mi pereza a la que estoy acostumbrado como cultura. Dios nos está dando una oportunidad a los matrimonios jóvenes a ser sabios. Tú no tienes que llegar a viejo para lamentarte lo que no pudiste hacer. Hay dos formas de vivir la vejez: llenos de sabiduría o lamentándote toda la vida, que te pasan cosas, que te duele la pestaña, que te duele el oído, que te duele el pelo, que te duele la mejilla, el lunar. O sea, ¿de dónde sacas tantos dolores? ¿Y cómo es posible que tengas tanta atención sobre tu vida y seas poco sabio para resolver todos los asuntos que requieren de tu interés en tu familia? Basta ya de abrir nuestros oídos a las maldiciones. La sabiduría nos ayuda a romper maldiciones. Ya no alcancé a dar la otra parte, porque después ven en Proverbios los consejos de cómo comportarnos con los demás. Creo que es suficiente. Yo creo que es un año de prosperar, pero si escuchamos atentamente las instrucciones. ¿Cuántos de ustedes tienen teléfonos inteligentes? Levanten su mano.
A ver, levanten su mano. No les digo saquen sus teléfonos inteligentes porque todos... ¿Cuántos de ustedes saben usar todas las funciones que tiene ese teléfono? La verdad hay funciones que ni sabemos todavía. Entonces, ¿qué es lo que produce? Tú nada más estás enviando WhatsApp. Ya ni sabemos pronunciar WhatsApp. Pero ahí nosotros nos sentimos y ni sabemos usarlos. Muchas veces en la vida de Dios nos pasa lo mismo. Tenemos muchas bendiciones que no sabemos usar, pero Dios te quiere dar la sabiduría para saberlas usar, para abrirle la puerta a tus generaciones, a tus hijos. Confío en la sabiduría de Dios, que me guíe en el temor, porque hasta anoche todavía Dios tuvo que estar tratando cosas en mi corazón. Mi esposa es testigo. Y le dije, quiero romper con todo aquello que maldice a mis generaciones. Quiero tu sabiduría. ¿Y sabes cuál es el efecto de decirle a Dios que quiero cambiar? Más quebrantamiento y más reverencia hacia su presencia. Nos tiene que doler una mentira, porque ya nos estamos haciendo insensibles. Nos tiene que doler la falta de perdón. Cuando te deja de doler eso, tú estás listo para hacer una guerra. Y no te importa quién muera. Así es como los hombres comenzamos a hacer guerras, porque se endureció nuestro corazón. Pero la sabiduría te mantiene humilde para con Él, y estás dispuesto a doblegar tu vida delante de su presencia, y el gozo del Señor empieza a ser tu fortaleza. Empiezas a alegrarte, porque al mismo tiempo de que pueda haber un quebranto, también viene una alegría acompañada de ese quebranto, porque Dios no es que pegue y te deje herido. Dios puede tocarte, te puede golpear un poquito, te puede doler, pero el que también te hace una herida, Él también la sana. Él es experto en eso. Conoce a Dios. Eso es sabio. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Padre, te pedí por una iglesia, Señor, te pido por una iglesia, Señor, que esté cansada de saber que las maldiciones se apropian de sus vidas, de sus relaciones. No sé quién de ustedes ya esté cansado de estar mal. Y si es tu caso, si estás cansado de estar de enfermedad en enfermedad, de maldición en maldición, ¿por qué no te pones de pie y tú dices, yo ya quiero salir de esto de una vez por todas? De saberme maldito, de no prestar mis oídos, de ser insensible. Padre, si queremos un San Luis, relaciones más duraderas, y en sabiduría nos ponemos de pie, Señor, porque queremos aprender de ti, Señor. Te pido que un temor reverente venga sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, un temor que nos haga degustar de las cosas de Dios, porque ese es uno de los beneficios, que hacer el bien no sea un peso, sino sea un deleite, Padre, de tal manera que podamos disfrutar de las cosas que tú nos has dado. Aquí hay gente que nos visita por primera vez. Lo más sabio es tomar una decisión de reconocer que necesitas a Cristo. Si tú quieres recibir a Cristo, haz conmigo y todos los que estamos aquí
Vamos a hacer esta oración contigo. Tú vales la pena. Así sea una sola persona, para ti es este mensaje. Repite conmigo en voz alta. Di conmigo: Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Hoy acepto que necesito tu sabiduría. Me entrego a ti. Me entrego a la vida que tú ofreces. Hoy reconozco que necesito de Dios en toda mi vida, no solamente en una cosa, sino en toda mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Esa oración tan sencilla, ¿a cuántos de ustedes le cambió la vida esa? ¿A cuántos de ustedes le sigue cambiando la vida esa oración? No fue una sola vez, es todos los días. Iglesia, veo que se van a levantar hombres y mujeres en esta iglesia sabios, sentando con nuestras generaciones, con nuestros hijos, y a decirles si hay un camino diferente. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Que no le vamos a modelar una religión que perturba o que esclaviza, sino vamos a modelar la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Te bendigo, te amo, que Dios te bendiga. Mañana no tenemos oración. Yo me despido de la gente en redes sociales. Bendiciones a todos, que estés muy bien. Gracias por compartir. Te mando un abrazo y que Dios te prospere a ti también. Bendiciones.